En realidad creíamos que después de 40 años de democracia, el pacto democrático que habíamos sellado los argentinos era inconmovible, lo que no significaba, por supuesto, ni significa que no puede haber modificaciones o modernizaciones, pero que no se podía poner en riesgo la columna vertebral, sustancial de ese pacto democrático. La experiencia histórica indica que cada vez que las Fuerzas Armadas fueron convocadas o empujadas en realidad a intervenir en la vida ciudadana, esas intervenciones a las que fueron empujadas generalmente por grupos económicos o minorías privilegiadas que se escudaban precisamente en las Fuerzas Armadas para cumplir sus objetivos, terminaron en grandes tragedias nacionales y por supuesto también en un enorme desprestigio de las Fuerzas Armadas. Hay ejemplos históricos que son incontrastables. Esa primera intervención se produjo en el año 30, también con la supuesta presencia de grupos que en aquella época no se calificaban con el término terrorista, de un término que no estaba incorporado al lenguaje político ni institucional, sino que eran presentadas como fuerzas maximalistas, anarquistas, o como la chusma radical, que en cabeza de Hipólito Yrigoyen representó en el año 30 la expresión del movimiento popular argentino. Esa primera intervención de las Fuerzas Armadas trajo aparejado un proceso represivo de características muy... Tomando en cuenta de que se prevé que hay patrullaje, control de personas y vehículos y aprehensión en flagrancia. Hasta ahora la ley, como lo dijo el ministro, creo incluso, prohibía a las Fuerzas Armadas entrenarse en ese tipo de funciones. Entonces, digo, ¿cómo le vamos a proponer de la noche a la mañana que asuman esas responsabilidades sin que esto implique circunstancias que ponen en peligro a la vida de los ciudadanos y también incluso a la vida de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas? Además, esas tareas que implican, las Fuerzas Armadas las van a llevar adelante sin hacer inteligencia. Van a poner en la calle soldados, oficiales, suboficiales a cumplir tareas de ese tipo sin inteligencia previa. ¿Y quién va a hacer esa inteligencia previa? ¿Las Fuerzas Armadas? Está prohibido hacer inteligencia interior por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a depender de la inteligencia de las fuerzas policiales. ¿Quién se va a hacer responsable de las consecuencias que eso pueda traer aparejado? También eso los expone a incidentes, incluso en algún caso hasta deliberados por parte de alguien que quiera crear conmoción pública. Exponen a los militares a incidentes en esos lugares. Y naturalmente la respuesta militar no puede ser otra que la respuesta letal para la que están preparados. ¿Cuál va a ser la suerte judicial de quienes se vean involucrados en esas circunstancias?